What Story Morning Glory es el segundo y más exitoso álbum, y esto lo vamos a debatir ahora, de estudio de la banda británica de rock alternativo y Britpop Oasis, que se lanzó en octubre del año 95. Este álbum significó un rotundo éxito a nivel mundial, lo que lo llevó a posicionarse como uno de los artistas más exitosos de su época. Su álbum logró escalar al número 1 en la lista musical de varios países, como la prestigiosa lista Billboard Hot 200 de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, el álbum ha vendido aproximadamente 30 millones de copias en todo el mundo. Actualmente es el quinto álbum más vendido de la historia musical del Reino Unido. Que esto no es poca cosa teniendo en cuenta que The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd y demás salieron de ahí. Dicho esto, ¿qué encontramos? ¿Qué hay en este discazo, amigo? Acá hay una historieta muy divertida, ¿no? Que la parte que a mí más me gusta de esto es que, bueno, la otra se estaba mirando un video bueno, que fue Noel, volvió al estudio donde lo grabaron en ese momento, ¿viste? Y nada, es como que se flasheó, ¿viste? Por encontrar algunas cosas iguales al técnico, todo. Y en un momento cuenta algo que ahí, por ejemplo, se daría la mano con Charly García, por ejemplo. Como que la prensa no sabe nada, a veces, y opina, ¿viste? Y critica, y después, por ejemplo, es la gente quien pone el disco donde lo tiene que poner. Ahí va. ¿No? Esto es increíble porque cuando sale, ellos cuando graban primero el primer disco, o sea que es legendario, ¿no? Es como hablábamos hoy, que es como que es un disco que es muy punk, muy fuerte, ¿no? Y tiene como una impronta bastante viva, ¿viste? Les costó bastante encontrar el sonido, ¿viste? Así que es como que The Definitely Baby es como que tiene algo como que queda, ¿viste? Como el Appetite for Destruction de los Guns, ponele, que es un disco que es un palazo en la cabeza, ¿viste? Suena fuerte, suena crudo, y vos vas a ver a Oasis y suenan igual, ¿entendés? Pasaba lo mismo con los Guns. Entonces, eso a la gente le llega, ¿entendés? De los primeros discos de las bandas. Le llega que la banda suene tan bien y tan... Que a veces no es que suena bien, sino que como que suena y como que tiene vida, ¿entendés? Es orgánico, están sonando vivos. Entonces, el que hizo la mezcla, después le enganchan la vuelta a la cuestión y explota, vende un montón, ¿viste? Se van un hitboard, todo bien. Cuando les dan la posibilidad de grabar un disco nuevo, ya Noel, o sea, Noel Gallagher es un tipo que la verdad es uno de los músicos que más me gustan a mí personalmente de la historia de la música, porque me parece un tipo que tiene uno de los talentos innatos más grandes que existen en el mundo para hacer canciones, porque todas las canciones de Oasis están buenas, o sea, no encuentro canciones, incluso me he peleado mucho con colegas coterráneos de mi época, ¿no? O sea, con Highlanders que tienen, ponele, viste, la concepción como que Oasis toca mal, entonces venían escuchando a otras bandas y Oasis es un toque especial, viste, tiene un toque especial, son melodías simples, los arreglos son simples, ¿no? Pero ¿sabes lo interesante? Que la madurez que tienen para tocar para la canción, entonces, y ese amor por los Beatles que tiene Liam y Noel también, y también hay varias formaciones. Este disco para mí es el mejor, lejos, ¿no? En el sentido en muchos factores. Fíjate que Noel grababa los temas con la acústica, no había terminado unas letras, cosas que el poeta como que dice, las canciones que tienen más letras son las que ya tenía, las canciones que tienen 2 estrofas, yo cantaba esa parte para rellenar y después decía, bueno, no le hace falta la segunda, ¿viste? El productor le tiraba esa. Entonces, también, bueno, acá entra, como se llama, Alan White, el batero, este mismo batero que tiene Robbie Williams, se van a dar cuenta, si le prestan atención a cómo usa el tacho, o sea, es el mismo, tiene como un rimshot y tiene una forma de tocar muy suave, es como Ringo Starr cruzado con Charlie Watts. Entonces es una cosa, tiene una técnica de palo escopada, tiene groove el chabón, y eso le da un toque especial al disco. Y Noel también, que él grababa las canciones y después todos iban entrando y iban grabando sus partes. O sea que netamente trabajaron para las canciones. También hubo momentos de caos, ¿viste? Manchester es una ciudad que, bueno, bastante complicada, ¿no? Que es como conurbano en algunos aspectos. Y bueno, había mucho rock and roll. Estaba, por ejemplo,
Stone Roses también, siempre cerca, creo que estaban grabando en un estudio en un momento. Y bueno, había mucha locura, y en un momento también se pelearon, rompieron todo el estudio, hay una anécdota ahí muy graciosa. Y también, bueno, dentro del caos, por ejemplo, salió algo muy bueno, pero hay un detalle, fíjate que suena sucio. O sea, Oasis suena como sucio, pero a la vez tiene, capaz que el audio es como una batalla, ¿me entendés? Pero en estos primeros 3 discos, pero bueno, es como que dentro de esa suciedad natural que tienen algunas canciones, después capaz que pasa adelante una limpieza como Cast No Shadow, por ejemplo, que suena, es ultra limpio y hermoso. Igual para mí, Mati, lo que pesa más en este disco son las canciones. Es como que son zarpadas, Don't Look Back in Anger, Wonderwall, son canciones que calculo que, bueno, muchos viste, capaz que hay gente que no conoce Oasis y escucha estos temas y los conoce. ¿Me entendés? Claro, son los puntos de referencia de la banda y muchos están en este disco. Totalmente. A ver, ese segundo disco de la banda, que la banda era casi banda independiente hasta ese momento. Claro. Sin embargo, Claro. ya vamos a hablar del estudio Sí. donde se grabó esto, ¿no? Y la historia que tiene este estudio. Ellos se consideraron una gran banda indie en ese momento y este disco vendió 345.000 copias en la primera semana de lanzamiento. Y fue récord para una banda en ese momento, una banda obviamente independiente. 340.000 copias en una semana, es una locura. Estuvieron 10 semanas en el puesto número 1 de ventas y 4 de sus canciones estuvieron más de 30 semanas en los primeros puestos en Inglaterra. Eso dice un montón. Bueno, también fue muy no convencional la forma de grabarlo también. Fue muy caótico, pero muy al concepto, ¿me entendés? Es como que ese caos en función a plasmar, o sea, como subirte arriba de una pared con la acústica y poner dos aéreos, ¿me entendés? Para tocar Wonderwall, por ejemplo. O sea, o por ejemplo arrancar un tema desde la acústica y mandar la bata después, ¿me entendés? Cosas como que no... La preproducción se hizo ahí mismo, que incluso se fue haciendo rapidísimo. No sé, creo que... ¿Cuánto fue, Mati? ¿No te acordás? Creo que habían sido unos días o un par de semanas, me parece. Creo que fueron 13 días, me parece, que le metieron con todo y lo terminaron. 12 que días. Es récord. 12 días. ¿Cuánto? 12 días, sí, tal cual. Sí, es un récord. O sea, nadie graba un disco como este en 12 días. O sea, hay que elaborar un montón. Quizás, es mucho. Quizás Andrés Calamaro en alguna situación así de... Olvídate, el Andrés te mete 5, quédate tranquilo. Un abrazo grande a toda la gente que se está sumando en el chat. Muchas gracias por los halagos. Aguante Ank. Me hiciste la mañana. Bueno, y un par de flores que gracias por recibirlas. Un par de... etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Qué iba a decir? Arrancamos bien arriba la lista de temas. Con una canción que se remonta a The Beatles, o por lo menos hay un guiño ahí, ¿no? Noel Gallagher desde siempre manifestó su admiración por la banda inglesa de los años 60 y se le nota en cada una de sus de su respiración, se le nota esto. Sí. Y el título de la canción nace de un álbum de George Harrison como solista titulado Wonderwall Music. Wonderwall Music. Claro. Y habrá sido una inspiración, ¿no? de esta canción. Ahora, según Noel, esta canción la deja a libre interpretación, ¿no? Que cada uno crea que le canta a quien quiera. A mí lo que me gusta de esta canción particularmente es cómo arranca de menos a más, cómo la acústica hace este clima y después la batería, esa batería robusta. Ese es el batero que te digo. Claro. Le dio otro toque a Oasis. Lo llevó cada vez que fue avanzando la banda fue mejorando. Te digo. Eso es lo que tiene copado también Oasis. Que desde que arrancan hasta el último disco siempre fue un ascenso.
se habrán peleado, habrán hecho un bardo bárbaro, pero siempre la banda estuvo en ascenso. Porque Noel es un tipo, fíjate los discos de Noel que saca ahora, es zarpado, siempre a más. ¿Viste? Esa cosa bien inglesa. Él, por ejemplo, muy fan de Paul Weller también, de The Smiths, ¿viste? Es como que tiene toda esa impronta ahí del Manchester que viene arrastrando. Manchester está cerca de Liverpool y bueno, y ahí no puede faltar. También se habrán tomado unos whisky escuchando Mercy Beat y toda esa onda, como, ¿viste? Eso, los Hurricanes y todas esas bandas que se llamaban Mercy Beat, ¿viste? Que es de la época de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Porque estaban, por un lado salen los Beatles y por otro lado sale Rory and the Hurricanes, por ejemplo, es una, y hay un montón que son muy similares, ¿no? Que es un estilo de música que sale por los simples, ¿no? Que traían que bajaban en el puerto y los pibes escuchaban algo nuevo de Estados Unidos y es como que los ingleses agarraban el rock y el rhythm and blues con mucho menos prejuicio. Mirá, sin irme por las ramas, es como algo parecido con lo que pasó en muchos lados, como pasó acá, por ejemplo, como nos pasó acá en Argentina con el rock, como Divididos adopta, ¿viste? Le suma folclore, le mete un toque de lunfardo, ¿no? Y claro. Como Charlie le metió un poco de tango, ¿no? Los ingleses le meten lo de ellos también, pero también lo toman con muy poco prejuicio. Entonces abrazaron muy fuerte la música negra, ¿entendés? Entonces tienen muchas cosas naturales que ellos fueron desarrollando en los 40 años de música hasta llegar a este momento, ¿no? Hasta Morning Glory, que es muy interesante. Igual en este tema ahí está Lennon. Para mí siempre estuvo Lennon, ¿viste? Voy a empezar una revolución desde mi cama, ¿me entendés? Y los que dicen que mi cerebro se me fue de la cabeza, ¿viste? O sea, esa frase para mí viene por ahí. Como también. Es como Charlie, ¿viste? Que a veces escribe de algo, pero no escribe de una cosa sola. ¿Me entendés? Pero nada, para mí me parece esta canción es una de las mejores canciones de los 90. Bueno, vamos a invitar a la gente a escuchar. Se sugiere siempre este tipo de canciones, hacerlo con auriculares, ¿no? Porque siempre y cuando se pueda, por supuesto, para poder apreciar bien los paneos, cómo están distribuidos los sonidos, cómo está cuando hablamos de la robustez de la batería. Si llegas a tener auriculares ahí, hacelo con fe. Igualmente no hay no va a haber oportunidad de en algún momento escucharte vos el disco. Son 50 minutos hermosos como para poder disfrutar. Pero para darle el puntapié inicial, vamos a arrancar la lista de canciones elegidas hoy con el track número 3 del disco What's the Story, Morning Glory de Oasis. El análisis acá desmenuzando junto a Dieguito Martínez. Arrancamos con el track número 3, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me.
you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Sonaba Wonderwall de Oasis, What a Story, Morning Glory. Estamos haciendo el análisis de este discazo. Muchas gracias a la gente que está del otro lado. 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana y el tiempo pasa volando. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de este disco que se publicó el 2 de octubre del año 95, hace un poquito más de 25 años. Y vamos a hablar de la ficha técnica que tiene este disco. Liam Gallagher en la voz principal, coros y pandereta. Qué interesante que es este instrumento de la pandereta. Cuando uno a veces, o de chico, ¿viste? Te decían, sí, vos andá a tocar la pandereta. No se dan una idea de lo que... Los desafío a grabar panderetas derechas y que no les diga, che, metete otra toma más porque se le corrió el chiqui chiqui número 33. Tal cual, tal cual. Bueno, Liam Gallagher en la voz principal, coros y pandereta. Noel Gallagher en la voz principal y coros, guitarra y bajo en Wonderwall, por ejemplo. Paul Artus en guitarra, piano, órgano, mellotron y melódica. Paul McGeehan en bajo, excepto en Wonderwall, por supuesto. Alan White en batería, excepto en Some Might Say. Y Tony McCarroll en batería en esa canción. Qué lindo, ¿no? Un disco que tenga una melódica, que tenga panderetas, que sea muy, muy, muy simple. Y después, bueno, acá escuchamos de fondo, por ejemplo, unas cuerdas hermosas. Sí, sabes que también mucho el uso del melotron, ¿viste? Sí. Igual inclusive, vos fíjate que hay un flash que yo me comí un viaje unas cuantas veces con Oasis, que a veces crees que es un melotron, pero son las paredes de guitarras de Noel. Son guitarras filtradas, viste, con mucho medio, y parecen cuerdas de melotron. O sea, Noel juega mucho con las paredes de guitarra. En este tema personalmente, como viste, como por ejemplo hablábamos hoy del que ahí se me entremezcló Don't Look Back in Anger, por el tema de la letra más que nada, como dice Star Revolution, ¿no? De la parte que dice voy a empezar una revolución en mi cama, y los que dicen que mi cerebro, yo cuando pienso en esa parte pienso en Lennon. Acá, sí, por ejemplo, fíjate, el nombre te remite a Harrison. Sí. Y esta letra es como que a mí personalmente, y eso me parece genial, nunca me hizo pensar en nadie, ni en nada, ni en algo, pero hasta quizás en un punto hay palabras clave como winding, por ejemplo, que es The Long and Winding Road de los Beatles, ¿no? Entonces, o sea, también me lleva a Lady B, pero no me lleva a nada puntual, ¿no? Que esto,
no que el chabón está cantando me dejaste, me rompiste el corazón, ¿me entendés? O sea, no es, y tampoco es autobiográfico, ¿me entendés? Es un constant concept que se podría dar a la derecha con García, pero justamente en esa época también incluso más que nunca. Claro. Claro, el medio de la hermosa década del 90. La pandereta, instrumento de la muerte, dice Igo, que le mando un abrazo grande. Belincue dice, para los que no saben, Noel es de Géminis. Y esto... Era obvio. Sí, hay que linkearlo, por supuesto, a un abrazo grande a nuestro amigo Fabi, que recuperate pronto, amigo, y te esperamos acá cuando quieras. Y... nada, quiero que pasemos directamente entonces a esta canción. Ya nos metimos en Harrison. Ahora nos metemos en Lennon. Saltemos a Lennon, ¿no? Sí. Y aparte, esta canción tiene una connotación también medio de himno por la paz y esas cosas, ¿no? Es como cuida los chanchos Mabel. O sea, We Are the Chanchos Mabel. O sea, es We Are the Champions. O ponerle eso, por ejemplo, Angels de Robbie Williams. Son esas canciones de batalla, ¿viste? De los ingleses que la rompen. Y bueno, eso es herencia Beatles totalmente. O sea, incluso también hay una cuestión que tienen los ingleses, por lo general, trabajan muy bien para las canciones, ¿no? Son muy, aunque parecen fríos, en realidad no están así. Y son muy pensantes en lo que serían los climas, ¿viste? Y también en el audio. Yo no sé, ¿viste? Son como bastantes formas de verlo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasa que me gusta mucho más el audio de los ingleses que el audio de los americanos, por ejemplo. Los americanos suenan fuerte, cerveza bien fría, la música muy fuerte, los autos, ¿viste? Los chocadores golpeándose, ¿me entendés? Los chabones gigantes con barba, ¿viste? Es como más vikingo todo lo americano, ¿viste? Si escuchás, por ejemplo, los 90 de Estados Unidos, suenan agresivos, pero si vos escuchás los 90, como por ejemplo vos escuchás Suede, es una banda que suena hermosa, suena recontra limpia, que también es otra de las bandas del Britpop, ¿no? Que andaba en ese momento, que justamente andaba en la misma línea, ¿no? Blur suena ultra limpio también. Blur suena limpio, suena muy parecido a Soda Stereo en ese sentido, el Soda Stereo del último disco, por ejemplo. Fíjate que es como que hasta en lo crudo las guitarras están probadas bien, filtradas, ¿viste? Hay como un balance en el audio zarpado, ¿no? Sin embargo, Oasis lo que tiene es una de las bandas más rabiosas y más poderosas, ¿no? del Britpop, en realidad, si te pones a pensar, porque después las otras son como más ordenadas, ¿no? A nivel audio. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Urban Hymns de Richard Ashcroft, de The Verve, por ejemplo, un disco que suena muy, muy cálido, muy Rolling Stone. Y también la vintageada, fíjate qué vintage, ¿no? Ahora cuando escuchemos Don't Look Back in Anger, escuchen el piano, que el piano estaba en un pasillo, parece que incluso cuando volvió a ir Noel estaba en el mismo piano donde, viste, los tan del final de Wonderwall, sí. Los grabó ahí, por ejemplo, y también, bueno, es como que la repartición ahí del estudio es bastante especial, no es un estudio muy convencional, es un estudio que es bastante emblemático, que está, viste, como en una granja, viste, está bastante afuera. Ya vamos a hablar de ese estudio que tiene una historia tremenda. Sí. Ya vamos a llegar ahí porque no paredes hablaran, ¿no? Sí, ni hablar. A ver, Don't Look Back in Anger es la pista número 4 de este disco. Y evocando imágenes por todos lados conocidas de otras bandas. Por ejemplo, la imagen de John Lennon y la icónica protesta en la cama de Yoko Ono, ¿no? Cuenta la historia... Tal cual. Claro. Esa imagen, tal cual. Esa es la imagen. ¿Qué te iba a decir? Cuenta la historia de una mujer llamada Sally que recuerda su vida sin remordimientos. Algunos dicen que Sally era una bailarina que bailaba en un club de striptease. Sin embargo, otros fans creen que la canción Sally Cinnamon de Stone Rose
fue lo que realmente le dio a Gallagher la inspiración para el personaje. Dicen que fue Liam también, como que pasó y le dijo, che, ¿estás cantando Sally Can Wait? Puede ser. Porque hay una cuestión de las palabras, ¿viste? Como que capaz que a veces estás tarareando algo y después empezás a desglosar. Eso hacía mucho Cerati y Charlie, por ejemplo. Y creo que Noel también, porque es como que vos vas cantando la melodía, ya tenés la melo más o menos armada y después vas como extrayendo la lírica ahí de la canción, ¿me entendés? O sea, es como que vas como deshojando el mensaje y después incluso pasa que a veces la terminás y decís, hey, ¿qué onda? ¿De qué estoy hablando, Willy? ¿Me entendés? Muchas veces, incluso eso es Charlie le decía, en el libro de Sergio Marchi lo cuenta, le decía War School, le había puesto War School a este método, ¿viste? Y bueno, él hacía eso, iba cantando y después iba escuchando los fonemas del Spanglish que iba como gestando y iba como sacando palabras y después armaba, le ponía conectores y empezaba a armar oraciones. Entonces después eso le daba un sentido que tampoco sabía cuál era, pero después terminaba como develando un mensaje de eso que escribía. Es muy flashero. Claro, muy flashero. Nada, la verdad que personalmente es la canción que más me gusta de este disco, pero por unas connotaciones medias linkeadas. Me acuerdo de un recital de Andrés Calamaro haciendo Paloma y cuando termina la canción hace ese do fa de la intro, ¿no? De esta canción. Y la deja ahí media estacionada como haciendo un guiño. Creo que está en el disco El Regreso, el que grabó en Obras. Nada, me parece una canción hermosa. Sí, sabes que estaba pensando que me acabo de dar cuenta que el donde se grabó, ¿no? Me parece que no sé si no grabó Night of the Opera Queen, me parece. Creo hay una gran historia de ese estudio. Sí. Y me parece que Genesis, el disco Mama, también se grabó ahí, me parece. Imagínate. Sí, me parece que también. Ahora estoy como pensando en que me parece que, bueno, si esas paredes contagian, habría que ir, ¿no? O sea, me meto sin barbijo. O sea. Contagiame de todo menos de COVID, Rockfield. Aparte es como que, bueno, es una cuestión de... Fíjate la cantidad de bandas que viene atrás de Oasis y cómo Noel las logra sintetizar, ¿no? Uh-huh. Y también hay cosas puntuales que escucha Noel, ¿no? Que capaz que no son muy escuchadas. Por ejemplo, T-Rex, ¿no? Acá en Argentina no salvo que los músicos, ¿viste? Pones un disco de Lou Reed, ponele, o de Mark Bolan, pero no escuchás un disco, salvo Get It On, Back the Drum, salvo ese, es raro que encuentres algún tema de Mark Bolan. O es raro, por ejemplo, escuchar Stone Roses por ahí, ¿entendés? Que no es una banda de carajo. Stone Roses es muy parecido a Oasis. Liam y Noel son muy seguidores de Stone Roses. Y también ese sonido de Manchester, también. Es un sonido muy especial. Es como cuando éramos chicos escuchábamos los Beatles, cuando empezamos a crecer nuestros padres se convirtieron en alcohólicos y abandonaron el hogar. Cuando ya crecimos un poco más robábamos bicicletas y pasacassette para poder sobrevivir y después hicimos una banda de punk. O sea, prácticamente, ¿viste? Son esos pasos, ¿no? de esos lugares que eran sumamente industrializados en un momento y después empezaron como a ¿viste? El hermoso capitalismo que empieza a querer cambiar, ¿no? El rumbo como para poder todavía sostenerse. Empieza a desindustrializarse y empieza a haber una falta de trabajo, ¿no? Tremendo, que eso empieza en los 70, en la época del punk, ¿no? Bueno, se nota mucho como en los 80 también en Manchester eso, ¿no? Como que hay... no vienen de una infancia, de una vida muy copada estos muchachos, la parieron un toque. Y bueno, y se nota mucho, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Noel siempre fue el que siempre estuvo como buscando, ¿viste? Siempre el empujar el vagón como para más. Porque fíjate que después de este disco tenés mejores todavía. Incluso hay una cuestión que dice Noel que se ríe de la prensa, retomando lo que hablamos al principio. Fíjate que el chabón se ríe de la prensa porque cuando sale este disco, el primer disco no había sonado, o sea, es como que para él no había sonado muy bien, pero que había vendido un montón. Y este disco
que es mucho mejor que el primero, la prensa lo hizo pelota y después terminó siendo el disco más vendido de Oasis. Y cuando sale Be Here Now, que estaban peleados, bastante alcohólicos, muy caóticos, fue la época que Oasis rompía todo, ¿viste? Los bajaban de los aviones, ¿te acordás que salían todas éramos chicos, salían las noticias? Sí. Lo bajaron de un vuelo de Liam Gallagher porque se subió con una botella de whisky, bueno, todo mal, se pelearon arriba del avión, ¿viste? O sea, hacían unos escándalos, no sé, se desaparecía, ¿viste? De un show y no lo encontraban, ¿viste? Cosas así. Bueno, fue en esa época, y es un disco que te arranca la cabeza, suena bárbaro, pero según lo que dice Noel, que no le parece un disco muy bueno. Sin embargo, ya le pusieron 10 sobre 10 cuando salió, y él se cagaba de risa porque como lo juzgaron a What the Story, ¿entendés? Y terminó siendo después para mí el disco más emblemático. Ni hablar, ni hablar. Y hablando de emblemático, escuchamos esta emblemática canción que... Dale. Y nada, y busquemos la invitación para nuestra audiencia. Busquemos a John Lennon en esta canción. ¿Qué les parece? Hay un montón de Beatles en esta canción, pero está John Lennon ahí. Escuchamos entonces... Y hay panderetas también. Hay panderetas. Hay panderetas de la muerte que, les juro, he grabado panderetas y no es muy fácil grabar una pandereta y menos tocar un pandeiro. Escuchamos entonces Don't Look Back in Anger de What's the Story de Oasis. Temazo, disfrútenlo. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I start a revolution from my bed. 'Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed. 'Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. 'Cause you ain't ever gonna burn my heart out. So
Bueno, un par de cosas para resaltar de esta canción a nivel instrumental, más de percusión. Primero, los toms en el puente. Hermoso. Es hermoso. Sí. A mí me gusta que está muy pensado, porque vos fíjate que está planteada la canción y después todos tocaron todo lo que se mete de más. Fíjate Sí. que hay, por ejemplo, Sleep Inside the Eye in Your Mind, you know, playing. Tan, tan, tararán. Todo tiene su espacio. Entonces, Ujú. como que termina la voz, contesta la guitarra, va la guitarra a la rítmica, tum, ta, ta, tum, tu, tum, taca, ta, taca, tum, tucu, tum, tucu, ps. Con esos tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan. Esta figura, o sea, tan, taca, tan, o sea, que es corchea, dos semicorchea, el batero la rompe. Tan, taca, tan, taca, tan. No, es más chiquito, creo, como son fusas. Tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan. Depende del tema, ¿no? Claro. ¿Sabes qué es increíble? Porque tiene un estilo muy característico. ¿Escuchaste, por ejemplo, Angels de Robbie Williams? Tratum, tutum, tacatum, tatum, tan, tacatum, tatum, pa. ¿Viste ese rebote del redoblante típico del chabón? Sí. O sea, es muy Ringo eso, ¿eh? Muy Ringo Starr, muy Watts. Watts es más toca como más, ¿cómo se llama? Como más como es más variado. Pero Ringo, por ejemplo, tiene como más. Aparte es más duro Charlie Watts, ¿viste? Como que tiene feels como más cortos. Claro. Sin embargo, este chabón bueno, también está de Who también. O sea, porque tiene, cuando tocan, hay un cover dando vueltas por ahí que es uno de los B-sides de Oasis. Que ahora quiero hablar de eso, es interesantísimo el tema de los B-sides. En este disco, por ejemplo, hay muchos B-sides, ¿no? Y la verdad que son muy buenos temas, muy buenos temas. Incluso me pasaba siempre antes, por ejemplo, en Double Fucking Anger tenés Step Out, que es un tema hermoso. Tenés Under the Sky también, que está bueno, que ese está en The Master Plan, porque después Oasis saca un disco llamado The Master Plan, Ujú. con cuantos singles, ¿no? que había, de B-sides de singles, ¿no? Y el cover de Can't Feel the Noise, por ejemplo, ese es el single de Double Fucking Anger, ¿no? Después, porque se vendía el disco y después los singles también. Entonces después está también Roll With It, por ejemplo, que tiene It's Better People, Rocking Chair. Rocking Chair está en Masterplan, por ejemplo. Y bueno, un cover en vivo de Live Forever, por ejemplo. Y después el de Wonderwall tiene... está Wonderwall, está Rounder Way, que es un temazo que se lo toca después en el Unplugged. Y se populariza un montón en el Unplugged. The Swamp Song, que es la que se viste acá en la mitad del disco, se escucha de Swamp Song, que... que es como el instrumental de Hello, ¿viste? Bueno, y The Swan Song, por ejemplo, acá está en vivo y está completo, ¿no? Después de Masterplan, por ejemplo, que bueno, es el que le da el nombre al disco después de B-Sides. Nada, y bueno, vos fíjate cuántas canciones. Tenés los B-Sides, por un lado, que tiene son 12 canciones del B-Side, entre los B-Sides y singles. Y después tenés el disco, ¿entendés? Entonces es muy como se hacía antes en Inglaterra, ¿viste? Los Beatles lo hacían también. Fíjate que I Should después entra en un compilado, pero I Should no está en ningún disco de los Beatles. ¿Me entendés? Claro, claro. Across the Universe no está en ningún disco de los Beatles. Perdón, sí está en Late Be Across the Universe, pero hay una versión que está en Past Master que no está, que tiene sonidos ambientales también, que no está. Después, otro, bueno, me parece que Penny Lane y Strawberry Fields tampoco, porque están en Yellow Submarine después, pero es como que no es que dijimos vamos a grabar un disco como pasó con este, por ejemplo, graban el disco y es conceptualmente tenés esos temas en el disco. Después del disco tenés un single que tiene otros temas y otros, los Beatles lo hacían, entonces después bueno, sale Yellow Submarine y aparecen todos metidos ahí, o el Past Master aparecen todos metidos ahí, ¿me entendés? O ¿viste el recopilatorio de los Beatles clásicos que es de tapa azul y roja, que eran discos dobles? Sí. Bueno, esos, por ejemplo, ahí tenés todos los singles y los B-sides. Pero vos, si te pones a buscar después en los discos oficiales de los Beatles, capaz que hay un montón de canciones que están ahí que no están en los discos. Así que eso es un buen detalle para tener en cuenta de Oasis. Si les gustó la banda y si ya lo están escuchando, busquen los B-sides, porque van a escuchar el Unplugged, van a escuchar recitales y van a encontrar canciones que no están en los discos. Eso está bueno tenerlo en cuenta para hacer una pequeña búsqueda también, para encontrar unas perlas. Entonces, B-side para todos y todas, sugerido por nuestro amigo Dieguito. Hay otra cosa que me llamó la atención del estribillo de la canción que escuchamos recién, que tiene unas
unas palmas. Pero no creo que sean palmas humanas, sino que aquel pequeño instrumentito que usó Calamaro en la grabación de la canción Loco del disco de Alta Sociedad. Ahí hay una cosita Puede ser. en el estribillo. Me parece que son humanas. Me parece. Sí, a mí me parecieron muy secas. Habría que hacerle un doble clic después a eso, a ver qué onda. Sí. Pero son pequeños detalles de la percusión que como vos decías, ¿no? Alimentan a la canción. Todo para la canción. Aparte el minimalismo, ¿no? Porque es re minimalista todo lo que pasa acá. Fíjate, Chamber Supernova es la mayor, la con sol, re, fa, la. No sale de ese entorno, ¿entendés? Va haciendo una línea en el bajo, pero nunca cambia de acordes. Es un ciclo de acordes continuo, ¿no? Y va cambiando de climas, y va cambiando de forma, ¿no? Y va bajando y va subiendo, hay una melódica también. Y es hermoso, ahí están los sonidos esos del agua. Fíjate que también Some Might Say, por ejemplo, es un tema hermoso, Some Might Say también, que tiene, que vos fíjate que también es muy, muy rolling también, tiene algo de los Stones y tiene un poco también de Stooges, también de hip hop, ¿viste? Hay como influencias ahí muy específicas de gente, de esta gente, por ejemplo, yo siempre, por ejemplo, también digo, está bueno, Jarvis Cocker, por ejemplo, Jarvis, lo que tiene el de Pulp, que lo que tiene el chabón es que tiene mucha data, no que es de la época justamente de Oasis, ¿no? Jarvis Cocker lo que tiene, por ejemplo, tiene un compilado de canciones, por ejemplo, yo tengo uno que había sacado y no sé la cantidad de data que descubrí ahí, porque son muy melómanos, extremadamente melómanos, y tienen un gusto musical diferente en un punto que los Yankees, visto que o hasta que nosotros también. Ellos, por ejemplo, son muy puristas, por un lado son puristas del audio, pero también por otro lado respetan mucho. Vos fíjate que David Bowie estuvo 3 discos tomando cocaína y no se acuerda cómo los grabó, con Brian Eno. Hizo un despiole bárbaro de climas, que vos escuchás los discos y a ver, capaz que no suenan bonito, pero es como Say No More, artísticamente tienen un peso tan grande, ¿entendés? Que esas capas sobre capas y esas cosas que pasan, suenan bien. Pasa con Queen también. Fíjate Night of the Opera de Queen, que después vamos a hablar justamente cuando entremos en lo del estudio. Night of the Opera de Queen, si vos escuchás los tracks separados, se escucha, entra Bleed se le llama sangrado del sonido del otro lado. Por ejemplo, vos estás en un lugar, en una habitación, tocando, y ponen que el otro lado está agarrando el piano, capaz que vos escuchás, se acercás y subís el volumen del piano, se escucha un poquito de la batería, y en la batería se escucha un poquito del piano. ¿Me entendés? Entonces, los tipos graban tomas puras, ¿no? Tocando y haciéndose de refe, y después, bueno, van montando, pero los tipos tienen muy claro lo que van a tocar. Entonces se graba lo que hay que grabar, como se tiene que tocar, ¿no? Y después van como acomodando el audio. Vos fíjate que Night of the Opera y Jazz de Queen, por ejemplo, tiene un sonido opaco. Y es bastante low-fi, no como, por ejemplo, después tenés algún otro disco, Kind of Magic, o por ejemplo News of the World, que es más de esa época, que suenan más lindos, tienen como un audio más lindo, ¿viste? En esa época, cuantos más pistas usabas, ibas perdiendo calidad del audio, ¿me entendés? Sin embargo, ellos hasta llegaban a sacrificar eso para poder meter más tracks o para poder llegar a la idea que tenían. El concepto para ellos es muy importante. Y acá fíjate que Noel te lo marca. ¿Cuándo termina Long Love Back in Anger? Mira, Fa mayor, Fa menor, ¿no? I heard to say, que es lo mismo que pasa en Happiness is a Warm Gun de los Beatles. Es Happiness is a Warm, Fa menor, yes it is. Que casualmente son los mismos acordes. Hay una película que se llama Yesterday, en donde un ñato tiene un accidente. El tipo es fanático de los Beatles, no le sale una puta canción y tiene un accidente, lo atropellan en la bici y cuando se despierta no existían los Beatles, pero sí él recordaba todas las canciones. Y eso es buenísimo, la vi buenísimo. Y el guiño de que si no existían los Beatles, Oasis tampoco, es tremendo. Pero bueno, sigamos con la lista musical y cuando volvemos nos metemos en este estudio Rockfield que tiene mucha historia. ¿Qué vamos a escuchar ahora? El track número 2, Roll With It. Ahí va. ¿Qué vamos a encontrar en esta canción?
Acá es rock and roll puro y es bastante. A mí me lleva mucho a Lou Reed, viste, a Iggy Pop, no, no tanto a Beatles, ¿no? Sí está el toque. Y también están los Stones, también. Claro. Están. Lo que pasa es que también hay una cuestión. Oasis, por ejemplo, te tocan. Yo a veces, obviamente no voy a ser objetivo porque no lo puedo hacer con esta banda. Preferible ser sincero. Y yo cuando escucho I'm the Walrus por Oasis, siento como que Leno se lo hizo a Noel para que lo cante Liam. O sea, es como que les queda bárbaro, ¿entendés? E incluso me ha pasado de hablar con gente que escuchó primero capaz que el de Oasis y después escucha el de los Beatles y dice, ay, qué diferente. Porque siempre me pasó, a mí personalmente me pasó que cuando yo escucho la música como un desquiciado de muy chico. Entonces, es como que siempre le presté mucha atención al sonido, ¿viste? Todo eso. Entonces, yo me acuerdo que me pasaba que escuchaba todas las bandas de los 90, no sé, veías un Even Flow de Pearl Jam y escuchabas el Illusion de los Guns, ponele, y después tu vieja te pasaba un cassette de los Beatles, y siempre yo a mi vieja le decía, che, ¿dónde está la batería acá? No suena. ¿Me entendés? Es como que quedaba chico, es como que los ambientes de esta época, de los 60 y 70, son más chiquititos, exceptuando, por ejemplo, algunas cuestiones. Queen, por ejemplo, tiene unos room y un audio zarpado, que es algo que me llamaba mucho la atención, que bandas, o Led Zeppelin, que son las dos bandas como que tienen mucho peso abajo, ¿viste? Pero toda la banda de los 70 tienen como los rooms y tienen menos microfoneo, es como que el audio es más minimalista. Y cuando escuchás la banda de los 90, suenan más grandes, más anchas, ¿viste? Con más volumen. Y los redoblantes, ¡pra!, suenan re pesados, ¿viste? No sé, con 12 años escuchando ta 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 tum pam 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 de Metallica, ¿viste? Como se llama, del álbum negro. Vos escuchás ese redoblante y después escuchás el redoblante de Ringo y es como que el cráneo te dice, ey, pará, hay que buscar la historia de esto porque acá hay algo que está diferente. Claro. Y acá en Oasis lo que noto es que puntualmente, esto también es muy de fan, pero también está bueno apreciarlo, nada, que no suena parecido a otra cosa. O sea, el color, el audio y la sensación que me da este álbum no es re difícil de imitar. O sea, yo creo que al haberlo grabado rápido, al haber laburado como laburaron, desde otro lugar, desde la canción, es único lo que hicieron. Capaz que no, él la graba hoy, esta canción de vuelta, y no suena igual. ¿Me entendés? Tiene como magia el momento, el estudio, tiene magia la grabación, tiene magia el momento. Es como que son todos los astros alineados a hacer especialmente justamente esa pieza que estamos escuchando. Entonces es muy especial eso. No sé si se entiende la idea bien. Es como que no... Capaz que lo podés regrabar. Che, vamos a llamar a Alan White, se juntan, lo graban, pero capaz que no termina sonando de esta forma. No, tal cual. Y teniendo en cuenta también que los momentos son irrepetibles. Claro, tal cual. Claro, totalmente. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar entonces el track número 2 de este disco que estamos analizando. Y escuchemos acá un poco más de rock. Vamos con Roll With It. You gotta say what you say.
Linda forma de terminar la canción, con ese... nada, en fin. 23 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Sí, de la mañana. Un viaje de ida a radio es nuestra cuenta de Instagram. Pueden seguirnos ahí, mandarnos mensajes a través del chat también de nuestro blog. Muchas gracias a toda la gente que está ahí del otro lado escuchándonos. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquitito de el estudio, ¿no? En el cual fue grabado este disco. El estudio Rockfield, cerca de Monmouth, en Gales, es un estudio que está activo desde el año 1960, donde grabó una cantidad de bandas, por supuesto, entre ellas Black Sabbath, Motorhead, Queen. Este estudio es muy zarpado. Muy zarpado. Los estudios fueron fundados por los hermanos Kingsley y Charles Ward en 1963, adaptando una granja que ya existía. En 1965 se convirtieron en el primer estudio de grabación residencia, donde los artistas o bandas podían alojarse mientras grababan. Que eso es algo que después se usó mucho, más que nada en España también. Consta de 2 estudios, Coach House y Quadrangle. La primera grabación exitosa de los estudios fue I Hear You Knocking de Dave Edmunds, grabado en 1970. Después de este éxito comenzaron a principios de los 70 a grabar una seguidilla de bandas, destacando a Night at the Opera de Queen, incluyendo Bohemian Rhapsody. Sí, fíjate que loco, ¿no? Que años 2000, 90, 80, 60, una bocha de bandas fueron, de todas las décadas, ¿viste? Uh-huh. Tal cual. Entre las que se destaca Black Sabbath, habíamos dicho. Porque habrá sido el lockout de Black Sabbath, boludo. No gustaría hacer mosca y volar ahí. No, capaz que caes en un papel y te morís. No. Como dice Oscar. Por un favor. Más que Ozzy en los 70 estaba completamente sacado, ¿no? Que después lo terminaron echando porque ya no lo podían parar, boludo. Tal cual. Black Sabbath, entonces, Mike Oldfield, Motorhead, Judas Priest, Queen, Rush. ¿Qué más? A ver. Bueno, ni hablar de Iggy Pop, Robert Plant, Simple Minds. De Bauhaus. Después también de los 90, interesante, Supergrass. También, bueno, después en los 90 Coldplay, que me llamó la atención también. Sí. Está zarpado esto. Bueno, no encuentro. Stone Rose Genesis, también estaba ahí. Pero quiero. Claro, tal cual. No encuentro Genesis, pero me parece. Después lo voy a investigar bien. Me parece que si no es este, capaz que fue en otro, porque se estilaba mucho en esta época hacer esto. Pero creo que fue en este. Me parece que fue en el mismo. Que llevaron todos los chiches, fue en el 80. Que dijeron, loco, hay que cambiar un poco la onda, cambió el mundo, hay que hacer otra música, y se fueron con todas las maquinitas de ritmo. Hicieron lo mismo que hizo Charlie en Nueva York, pero en este lugar. A grabar Mama y a cambiarle un poco la onda a la banda. Porque quedaron los 3 solos, después que se fue, viste que se fueron yendo. Se fue Peter Gabriel, después pasó Phil Collins a la voz, se fue, ¿cómo se llama este chabón? Steve Hackett, y quedaron los 3. Y cuando quedan los 3 grabaron un par de discos progresivos más, pero después en los 80 se internan a grabar Mama. ¿Viste? Que hay un documental por ahí que muestran, ¿viste? cómo empiezan a laburar los temas de cero en el estudio, como hizo Oasis acá también. Porque reda para en un lugar así, que estás tranquilo, es como que te baja mucho más data. Tenés otra relajación para componer y para poder tomar decisiones. O sea, grabar en la ciudad es una cosa, y grabar así en un lugar abierto, en las afueras, es otra.
Recuerdo un documental que vive, que se lo sugiero, que está en YouTube, que es el regreso a Rockfield de Oasis. En realidad está Noel, si mal no recuerdo es Noel, que vuelve después de 25 años. Y él cuenta que el disco no lo volvió a escuchar hasta fines del año pasado, de 2020, que lo escuchó para volver al estudio, que fue de visita. Y él decía que en el 95, 96 no entendía cómo pibes de 14 años podían escuchar su música. Y ahora lo entiende mucho mejor. Claro. Sí, en ese mismo documental es cuando dice que los de la prensa, viste, que dice viste que no entendían nada y cuando termina, que es como que la gente le da la escucha al disco, viste. Sí. Ahí tira un montón de data. Me encanta ese reportaje, me encanta cómo habla Noel y lo que va contando. ¿Sabes qué otro detalle de Roll With It que me quedó colgado ahí pensando? ¿Viste? El final del tema cuando se va yendo. Sí. I think I got a feeling I lost inside. Toda esa parte, fíjate que lo repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 veces. Es como que grunge, ¿viste? Es una marca de esa época, ¿viste? Hey no, hey no, hey no, I know, hey no, ¿viste? Esas cosas de Nirvana también y de Radiohead también, ¿viste? Capaz que de repetir algo, de repetirlo, ¿no? Nada, es muy de la época. Qué linda época de los 90, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero creo que en el rock, todos los que vienen de este palo, la verdad que le sacaron luz a esta época. Tal cual. Los 90 creo que fue la década en donde más jugo se le sacó a toda la historia de la música. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, porque imagínate, por ejemplo, que estos cuates estaban haciendo la misma música que hace 2 décadas de ese momento, ¿no? Pensando en Led Zeppelin, Beatles y en todos esos grandes, ejecutándola de la misma forma, pero con mejoras de audio, ¿entendés? Y también con un mundo que creo que fue un momento del mundo donde fueron 5 minutos que la gente un poco prosperó, ¿viste? Las industrias en general de entretenimiento prosperaron y es como que nada, los presupuestos eran muy grandes, ¿no? Y es como que después del 2000, a partir de que Jane Hetfield descubrió Napster, o sea, a partir de ahí, ¿no? Que es como que eso fue, viste, como viste la amenaza del meteorito, bueno, ahí cayó, ahí realmente cayó. Y cuando termina de caer el meteorito, se explota el vidrio, como lo digo yo siempre, y ese vidrio se cae y se desmembra en un montón de partes, que fue la época que es como que empezó a entrar en decadencia incluso los estudios grandes. Muchos estudios en Inglaterra están subvencionados por la corona porque no son rentables. Vos tenés, ponele, Abbey Road, van 3 bandas por año, 4 grosos por año que dejan un buen billete, pero capaz que después está cerrado y hacen cosas chicas. Pero después no te imaginas lo que sale en mantenimiento. Mantener los press limpios, llevar técnicos para que estén desarmando todo como para que ande óptimo. Todo lo que lleva el mantenimiento de los estudios viejos es carísimo. Entonces por eso también no es rentable el día de hoy. O sea, porque por eso mismo también los estudios, fíjate que las fotos de los estudios más pro son lugares donde hay menos cosas. Tenés quizás una placa WAD, tenés 1 o 2 pre, tenés una consolita para automatizar algo, pero digital, press digitales, parlantes, monitor, mouse, controlador y vamos todo a casa. ¿Me entendés? Es muy, muy chico. Cada vez el estudio de grabación es más, se sintetiza cada vez más. Sin embargo, el que tiene un buen estudio analógico también lo labura bien, porque también los grupos, como por ejemplo los Spiritus, acá en Argentina, que fueron los masterizó Mario Breuer, pero grabaron en el ático, por ejemplo, que hicieron toda una producción en cinta, ensayo y tocar como grabó Oasis, por ejemplo. Entonces eso te da un color especial, un audio especial. Entonces es como que toda medida que va pasando el tiempo se va resignificando. Pero acá, volviendo a esto, estamos en el punto donde era lo normal hacer. Vos ibas al estudio y era así, ¿entendés? Entonces es como que el laburo arduo que tiene esto, por eso también me imagino que Noel lo debe mirar y debe decir,
Claro, claro, Ahora con entiendo razón todo. tal cosa. Claro. O Tal cual. sea, ¿Y sabés qué lindo que tiene ese documental también? Que le tira muchas flores a la voz de Liam. De hecho, hay una frase que dice: Liam estaba en su mejor momento. O la voz o sí, la impronta era inmejorable. totalmente. Sí, estaba cantando re bien. Sí. Che, y hablando de dedicación y de amistades y demás, Sí. tenemos la siguiente canción que es Cast No Shadow. eh, Uf, que es una canción que está dedicada a Richard Ashcroft, ni más ni menos. En la revista Select, el hermano mayor de los Gallagher explicó el significado que hay oculto en la letra. Y dice: él, por Richard, siempre me pareció que no era del todo feliz con las cosas que estaba sucediendo a su alrededor. claro. Por eso la letra dice: cargando con el peso de todas las palabras que intentó decir. Siempre sentí que él había nacido en el sitio equivocado y en el momento equivocado, y siempre intentaba decir las cosas adecuadas, pero salían mal. Le canté la canción y poco faltó para que llorase. Gallagher continuó diciendo: le dije, venga, mantente firme, hijo, tómatelo con calma. Qué lindo. ¿Sabes que Richard Ashcroft me encanta ese chabón? Me gusta mucho, siempre me gustó mucho de ver. Me pareció una banda interesantísima porque es una banda que es distinta, ¿viste? También. Es más para el lado de los Stones, ¿viste? Y un Pink Floyd también. Y bueno, también creo que está el guitarrista de Coldplay también, que antes de Coldplay, ¿no? Y es una banda muy importante. Sin embargo, Richard Ashcroft, creo que tal cual, los discos solistas, el primer disco que tiene Song for Lovers, lo que no me acuerdo cómo se llama. Mirá, qué casualidad, se llama Alone with Everybody. O sea, disco. Mirá vos cómo habrá caído fichón ahí, ¿no? Porque Claro. fíjate que cuando saca el primer disco Richard, ahí lo ves feliz, lo ves pleno y ves otro Richard como más salido afuera, ¿viste? Como con la voz distinta, ¿viste? Y como haciendo lo que a él le gusta. Después los discos que vienen después también están muy buenos. O sea, están muy buenos. Yo creo que capaz que son esas bandas como, por ejemplo, como pasaron con muchas bandas, como en su momento Guns N' Roses, que terminan, o Soda Stereo, que se terminan como capaz que hay personas muy fuertes en la banda y los caracteres chocan tanto que se desgastan las relaciones. ¿Me entendés? Y a veces el frontman se la morfa entera porque esa sensación, porque en un punto es el que pone la cara, es el que canta, es el que capaz que después también se muere de ansiedad porque tiene algo en la cabeza y la banda lo lleva por otro lado, ¿me entendés? Y a la vez también después capaz que, como pasó en Soda Stereo, por ejemplo, che, ¿por qué Gustavo vos cobrás más que nosotros? Y porque yo compongo, tío, ¿me entendés? Pasan esas cosas. Entonces, che, ¿qué hacemos? Como pasaba con Queen, que había 3 canciones de Freddie, ahí ellos lo arreglaron las cuentas antes. Entonces son muchos factores que pueden ya hacer. Por ejemplo, Queen pasaba 3 canciones de Freddie, 2 de Brian May, 1 de Roger Taylor y 2 de John Deacon. Ya está, ahí tenés un disco. El que ganaba más era Freddie, pero todos tenían un par de regalías, ¿entendés? Para laburar. Entonces se llegó a ese. Y después en The Miracle, cuando no salen más de gira, los tipos dicen, vamos a firmar todos ahora. ¿Entendés? Y empezaban a firmar todos los temas. Entonces ahí se terminó el problema. Porque ya estaban más consagrados, ¿viste? Y eran 4 patas muy fuertes también, ¿viste? Sin embargo, estar en un grupo no es lo mismo. Y mirá vos que siguiendo con lo que decías de Noel, cómo se nota mucho en la carrera de Richard Ashcroft, que en ese momento el chabón no estaba, brillaba, obviamente, pero creo que no estaba tan cómodo como estando solista, por ejemplo. Y otras cosas también de la vida personal del chabón que andás a ver qué le estaría pasando, ¿viste? No, Fue una tal época cual. dura también. Tal cual, sentidos, ¿no? tal cual. Pero bueno, vamos a escuchar entonces esta canción dedicada al bueno de Richard Ashcroft, que es Cast No Shadow. Es el track número 8 de What's the Story, Morning Glory. Estamos analizando junto a Dieguito este discazo de Oasis. Vamos a escuchar entonces y disfruten como disfrutó Richard, que casi que llora.
to all the places that he never wished to stay. Bound with all the weight of all the words he tried to say. As he faced the sun, he cast no shadow. As they took his soul, they stole his pride. As they took his soul, they stole his pride. As they took his soul, they stole his pride. As they took his soul, they stole his pride. As he faced the sun, he cast no shadow. As he faced the sun, he cast no shadow. As he faced the sun, he cast no shadow. As he faced the sun, he cast no shadow. Qué lindo que es encontrar el slide, ¿no? En este disco también, que le da un toque hermoso a la canción. Sonaba Cast No Shadow de Oasis. Y hablábamos con Dieguito que la similitud, ¿no?, que hay entre Oasis y The Verve. Sí, hay mucho en común. Incluso Sí. las tocatas, los grooves de la batería, esas marchitas inglesas. Tum, tum, can, taca, tum, ta, tum, tan, ta, tum, tum, ca. Es muy Strawberry Fields, ¿viste? Claro. Y también mucho groove, mucho groove. Los ingleses tienen mucha onda para tocar, ¿viste? Eso igual es una apreciación, ¿no? Hay gente que te dice que no. Pero a mí me pasa al revés. Yo qué sé, aguante Aerosmith, aguante los Guns, me encantan también. Pero me pasa que, por ejemplo, si yo pongo Get the Grip de Aerosmith una vez, ya me quedo sordo. Ya estamos, ¿viste? Lo escuché. Pero si pongo este disco y se vuelve a repetir, no me molesta. ¿Me entendés? Y este disco está más sucio. Pero ¿sabes lo que tiene? Que tiene el audio, es mucho más tranquilo el audio. Es como más opaco y tiene más dinámicas. Fíjate en Cast No Shadow, qué limpio que está el tema. Viste que no tiene guitarras, no tiene guitarras eléctricas, tiene un par de riffs de los bajos. Tiene unos climas con unos strings, ¿viste? Tiene unas cositas, ¿viste? Y es re limpio, y es re relajado. Sin embargo, te vas a Roll With It y es un tema pesado, tiene peso y tiene rock. Y convive tranquilamente después con un tema como este. Claro. Bueno, estamos ya casi llegando al final de este análisis, de haber sacado un par de data, de haber encontrado un par de links como siempre, de haber desmenuzado un poco la magia y el contexto del momento en que se grabó este discazo. Nada, yo me quedo con esto. Son 50 minutos de un disco hermoso que nunca baja, pero como bien dijo Dieguito recién, no te aturde. Claro, importantísimo eso, ¿no? A mí me pasa lo mismo con Robbie Williams, me pasa lo mismo con The Verve, me pasa con Oasis, con Travis. Hay un disco de Travis que lo súper recomiendo, que es hermoso, que es, The Men Who, que es prácticamente para mí uno de los mejores discos que escuché. Después de este, lejos, y hay unas Telecaster distorsionadas, que es lo que pasa con YouTube también en los 90. ¿Viste? Por ejemplo, a ver, quizás con este ejemplo es mejor, que es más conocido. ¿Vieron el tema Beautiful Day de YouTube, por ejemplo? ¿Viste? Sí. Cuando canta Bono en la primera parte, que suena todo parejito y todo lindo, y después cuando arranca, Beautiful, tacatum, pam, 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 que entra esa parte.
cómo escuchás todos los sonidos claros, tiene fuerza, tiene power, pero no cae, viste, en la mugre, no te aturde. Radiohead, Karma Police, por ejemplo, es un tema ultra limpio, pero también convive en OK Computer con Paranoid Android. ¿Te acordás Paranoid Android cuando los cortes que tiene? Sí. Está distorsionado. ¿Viste lo que son esas violas? Están a un volumen que no tiene sentido. Sin embargo, no me aturde, no me cansa la oreja. O sea, sin embargo, cuando escuchás discos yankees, americanos de los 90, tienen como un volumen siempre más alto y después, más adelante, yendo al 2000, los mastering son más violentos todavía. Es como que fueron los que se posicionaron en la guerra del audio para sonar lo más fuerte que se podía. Claro. Mirá, como una impronta. Mirá lo que se me viene acá, ¿no? Primero, Voodoo Lounge de Rolling Stones, que me parece que tiene esa impronta también, que es tiene un sonido muy robusto, pero no aturde. Y linkeándolo con la música de acá, ¿qué teníamos ahí? Alta Suciedad, El amor después del amor. Discos que la rompen, pero no te aturden. Circo Beat también. Sueño Estéreo. Claro. Escuchar el track 1 de Sueño Estéreo, el riff power que tiene. Incluso discos de Charlie, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, La hija de la lágrima, por ejemplo. Son discos tal cual que no aturden. Igual Charlie Cerati son muy anglófilos. Muy, pero muy anglófilos. Vienen con una impronta muy de bandas inglesas. Yo creo que los ingleses son muy... sacando, viste, cualquier tipo de idea rival, lo que sea que tenga quien sea, ¿no? Hablando de música, yo creo que son muy inteligentes para hacer rock. De todos los grupos. Yo escucho a los españoles, por ejemplo, hacen rock, Ariel, por ejemplo, Coquemaya, o los Ronaldos y todo ese tipo de bandas. Y ellos heredan mucho de Inglaterra, están a 2 pasos de Inglaterra. Y es como que se visitan mucho y hay como una cercanía, ¿viste? Pero también hay mucho amor por Bob Dylan y por toda una parte de la música americana que no es así. Todo lo stoner suena de una forma, pero después en Estados Unidos también hay un palo más indie, ¿viste? Y que tiene otra impronta. Incluso en la época del folk estaba The Band, que sonaba completamente diferente a todas las otras bandas folk que había, por ejemplo. Siempre es muy diverso Estados Unidos, muy grande. No es lo mismo, vos escuchás a Lou Reed, ponele, también es de Nueva York y el tipo suena como una banda inglesa, ¿me entendés? Tiene ese audio. Entonces, a ver, tampoco caer en generalizar, pero sí como que hay una línea divisoria entre los dos colores muy dispares, ¿viste? O sea, y tanto, yo creo que Fito, por ejemplo, también. Fito es muy anglófilo. Pero también, fíjate, Fito, la influencia de Prince también, ¿no? Y Prince es un tipo que en los primeros discos sonaba de una forma. Y me ha pasado con discos de Prince que pones play, arranca la batería y terminás tipo McFly pegado contra el vidrio, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy dispar, ¿no? Pero la tendencia, creo que de esta época del Britpop, que estaría buenísimo en algún momento de la historia del programa hacer un especial de Britpop, porque es muy rico lo que hay. Fue una época muy puntual de esta época, más o menos del 90 hasta el 2000, que salieron discos que son zarpados. Ponele Paranoid Android, bueno, OK Computer de Radiohead, de Manhu de Travis, de Oasis, de Urban Ames de The Verve, estaba también, bueno, Robbie Williams también, entre otros, ¿no? Que fueron después apareciendo, y algunos más under que no son tan conocidos, o de Smiths, o después Morrissey también solo. Como que vienen trayendo, viste, una historia musical y tienen una explosión acá muy fuerte, viste, en esta época. Buenísimo. Bueno, nada, fue un placer, Dieguito, fue un placer. Antes de despedirnos, hicimos una votación entre Sabina y Páez que lo ganó Sabina por el 59%. Así que no nos va a quedar otra que analizar a los dos. Pero vamos a arrancar por Sabina. Vamos a arrancar por Sabina. No solo que lo sospeché desde un principio, sino que mis antenitas de vinil lo presentían. Porque claro, siguen siendo amigos íntimos y se aman mucho. Tal cual. Yo propongo que hagamos...
Yo estaba pensando, para no serle infiel al público, arrancar con Sabina y luego seguir con Páez. O por qué no seguir con los dos. Sí, también lo que estaría bueno, quizás es que se me ocurre, mirá, ahí estamos planificando en vivo. Escuchen, gente, esto cine es que lindo. Agarrar. Fito y Sabina es un disco que viste, como que bueno, que supuestamente Sabina se iba a hacer cargo de las letras y Fito de la música, y se terminaron como chocando dos potencias en ambos lugares, ¿no? Sin embargo, podríamos hacer un poco de los dos, ¿no? O sea, un poco de la carrera de cada uno, como... Algo vamos a inventar. Lo claro es que nuestro público eligió a los dos. Más o menos eligió a los dos. Así que, Dieguito, sí. Nada, el viernes que viene tenemos tarea. Muchas gracias. Muchas gracias por todo la info, toda la magia de siempre. Con Champa Supernova. Sí, cerramos bien. Este tema es uno de los temas que más me gustan del disco. Y es un cierre épico. Así lo dejo picando para cuando lo escuchen. Ahora es un tema que tiene la misma cadencia armónica toda la canción, pero va cambiando de climas. Van entrando guitarras distorsionadas, se van. Hay como un fondo de teclado que hasta parece una melódica. Y va cambiando el clima. Tiene un clima como de agua, ¿viste? Como si fuera el océano. Ajá. Y es hermoso. Busquen el video porque te dan ganas de salir a comprar cerveza. Así, literal. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado hasta este momento. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana en esta pequeña secta del bien llamada Un Viaje de Ida. Dieguito, muchas gracias también por haberme acompañado. Y nada, debatiremos de lo que haremos el viernes que viene. Un 9%. Hay un 59% que dijo Sabina, hay un 41% que dijo Fito, pero más o menos están ahí. Qué loco eso, ¿no? Sí. Qué loco. Sí. Cerramos entonces el análisis de What's the Story Morning Glory con Champagne Supernova. Muchas más gracias, gente. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes. Un abrazo muy grande. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne